¿Es bueno o es malo el pecado? ¿En realidad el pecado es malo o es bueno? Esa fue una pregunta, una interrogante que en cierta ocasión yo estaba enseñando en la iglesia y yo le preguntaba a los hermanos que si el pecado era bueno o si el pecado era malo. Y todos me contestaron, no, el pecado es malo, el pecado es malo. Y mi respuesta fue, el pecado no es malo, el pecado es bueno. Si el pecado fuera malo, nadie pecara. Si el pecado fuera malo, nadie adulterara. Si el pecado fuera malo, nadie fornicara. Si el pecado fuera malo, nadie robara. Nadie hiciera cosas que lo llevan o son inducidos por el pecado. El problema del pecado es que el pecado trae consecuencias. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 6 versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El pecado te separa de la presencia de Dios. Lo que hace que Dios y el hombre no se relacionen es el mismo pecado, porque el pecado hace una gran cima del hombre hacia Dios. Entonces, cuando alguien está viviendo en pecado o vive en pecado, es algo que lo va a tener atado, porque el pecado es una atadura. El pecado hace que el hombre se esclavice del mismo pecado. Pero lo tremendo de todo eso es que el pago o la recompensa del pecado o el castigo del pecado. Toda persona es libre de hacer lo que quiera. Dios nos ha entregado un libre albedrío a nosotros. Pero el detalle está en que todo lo que nosotros hagamos aquí en la tierra, sea bueno, sea malo, de todo eso nosotros vamos a tener un pago, según sea nuestra obra, según sea lo que nosotros hayamos hecho aquí en la tierra, así seremos recompensados. Pero de que el pecado instruye para que Dios pueda glorificarse en el hombre y también en la mujer. Yo te animo en el nombre de Jesús a tener una vida consagrada para Él, a tener una vida en santidad, a tener una vida, aleluya, que nosotros aprendamos a guardarnos para nuestro Dios. Y esto es para la iglesia. La iglesia tiene que aprender a guardarse para Dios. La iglesia tiene que aprender a vivir en santidad y obediencia a Dios. La Biblia dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie puede entrar al reino de los cielos. La Biblia relata una historia muy maravillosa que dice que se estaban celebrando unas bodas y entró el Señor y miró a alguien que no estaba vestido de bodas. Oiga esta palabra que Dios me está dando. Para poder entrar al reino de los cielos tenemos que estar vestido de boda. Para poder entrar al reino de los cielos tenemos que tener una vida consagrada para Dios. Una vida en santidad. Esa es nuestra armadura. Ese tiene y debe de ser nuestro vestido. La santidad a Jehová. Porque mucha gente puede decir que sirve a Cristo, pero no todos viven una vida íntegra delante de la presencia de Dios. No todos viven una vida en santidad. No todos viven una vida en justicia. Cristo te ama y Él quiere que tú y yo aprendamos a serle fiel, a honrarlo, a vivir en santidad, a guardarnos para Él. Dios quiere hacer cosas grandes en estos últimos tiempos, pero nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Que Dios te bendiga y reflexiona por qué camino tú andas.